Empezar a hablar del debate de medidas cautelares, me gustaría hablar un poco de qué son las medidas cautelares. Es decir, no son exclusivas de la materia penal. Estas las podemos encontrar en cualquier otra materia y sirven para prevenir la consecución de un fin determinado. En materia penal, ¿para qué van a servir? Para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, proteger a la víctima, testigo u ofendido, y que no se ponga en riesgo la investigación. Son esas tres cuestiones. Eh, para el tema de la reparación del daño están las providencias precautorias, es decir, eso no es un fin que protegerá la medida cautelar. Como les digo, protege el asegurar la presencia del imputado durante el proceso, garantizar la seguridad de la víctima, testigo o ofendido, o en su caso, evitar la obstaculización de la investigación. Asimismo, existen dos tipos de medidas cautelares, las personales y las reales. Las personales son las que tienen por objeto asegurar la comparecencia del imputado durante el proceso, y las reales son las que tienen por objeto conservar los objetos relacionados con el hecho imputado. Necesario saber distinguirlas porque el artículo 314 te dice que para desahogar medios de prueba en la continuación de audiencia inicial, solo se podrá hacer si el Ministerio Público solicita la prisión preventiva o una medida cautelar personal diversa. Es decir, que para eso tenemos que saber distinguir entre las personales y las reales. Por otra parte, las medidas cautelares podemos ver que van de la menos lesiva a la más lesiva. Están en el artículo 155 del Código Nacional, son 14 medidas cautelares. La última es la prisión preventiva. Eh, para imponer esta última prisión preventiva que sería justificada, ¿qué es lo que necesita observar el juzgador? Que con una o más medidas cautelares, es decir, una o en conjunto, cumplan con el fin específico. Por ejemplo, las medidas cautelares persiguen como les comentaba, el garantizar la comparecencia del imputado al proceso, proteger a la víctima, testigo o ofendido, o en su caso, evitar que se obstaculice la investigación. Entonces, el juez, si el Ministerio Público dice que se puede sustraer, el juez para poderle imponer tiene que valorar si con una o en conjunto no se puede, de otras medidas cautelares no se puede cumplir el mismo fin. Es decir, que no se le imponga necesariamente la medida de prisión preventiva justificada. Para esto se necesita, bueno, vamos a entrar más adelante a lo que le dicen test de proporcionalidad, pero para esto vamos a definir qué se entiende por qué una medida cautelar sea idónea. Por ser idónea, se entiende que es susceptible de conseguir el objeto propuesto, ¿no? Necesaria, que no haya una medida cautelar más eficaz, de menor intervención y que sea proporcional. ¿Qué es la proporcionalidad? El equilibrio que existe entre el interés general y los derechos en conflicto. Es decir, que esta medida cautelar no sea excesiva, ¿no? Aquí hay que tomar en cuenta que ya tratándose de la prisión preventiva justificada, debemos de tomar en cuenta lo señalado por el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, que es lo que les comento, que la medida cautelar de prisión será para garantizar la comparecencia del imputado al juicio, el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, testigos, o de la comunidad. Eh, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Si tienen alguna duda, colegas, con gusto, si gustan, pueden levantar su manita y para que puedan hacer uso de la voz, pu- puedan abrir su micro y extender su inquietud. De lo contrario, si no hay alguna duda, pues puede continuar el ponente sin ningún problema y tal vez más adelante en el transcurso salgan alguna pregunta, sin problema.
¿ok? Les comentaba, cuando llegamos a la audiencia de debate y ya estamos argumentando respecto de por ejemplo, solicitan la prisión preventiva justificada, debemos de conocer bien ciertas figuras, como el criterio de mínima intervención, que es lo que les comentaba, que la prisión debe de ser la última ratio, es decir, la última medida cautelar que se le debe de imponer a la persona. Y esta únicamente debe de imponer cuando una o un conjunto de medidas cautelares no sean suficientes para garantizar, por ejemplo, la comparecencia del imputado al proceso. También debemos de conocer para poderlo argumentar, pedirle al juzgador que realice un test de proporcionalidad. ¿Qué es esto? Tiene que el juez verificar cuatro aspectos. Uno, verificar que en el caso concreto exista un riesgo procesal determinado por la probabilidad basada en evidencias, es decir, no una apreciación subjetiva, sino que haya datos objetivos. Analizar conforme a las particularidades del asunto y atento al momento en que se resuelva esa cuestión, si la concreción de la prisión preventiva es idónea para satisfacer en algún grado los fines cautelares, es decir, lo que se les comentaba, ¿no? Por ejemplo, eh, lo de evitar que el imputado se sustraiga, ¿no? También debe de escudriñar la necesidad de la imposición de la medida cautelar. En particular, lo que les comentaba, descartarse alguna o demás medidas cautelares en conjunto no pueden satisfacer o garantizar, por ejemplo, por un decir, la comparecencia del imputado al proceso. Examinar si la materialización de esa medida al asunto concreto es proporcional en el sentido estricto. Será ineludible que se estudie si el sacrificio inherente a la mencionada privación de la libertad no es desmedido con relación a las ventajas que se obtendrían mediante la aplicación de otro tipo de medidas. Este test de proporcionalidad encontramos su sustento en la tesis con número de registro 2027-13-1. Lleva por rubro prisión preventiva justificada, test de proporcionalidad, que debe de superarse para la imposición de una medida cautelar.